¡Ey! ¡Uy! ¡No! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡No! Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana, tempranito, estamos aquí nuevamente en presencia de nuestro Dios para estudiar su palabra. Damos gracias a Dios porque nos permite estar temprano en la mañana. Por eso queremos comenzar el estudio de esta mañana leyendo del matinal en los lugares celestiales para el 13 de julio, titulado Nuestra Suprema Obligación. En los lugares celestiales, 13 de julio, titulado Nuestra Suprema Obligación. Dice así: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, firme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Es tan perfecta la representación de carácter que los hombres deben tener para ser discípulos de Cristo, que el incrédulo ha dicho que no es posible para ningún ser humano alcanzarla. Los incrédulos no saben que se da ayuda celestial a los que la buscan por fe. Se ha hecho toda provisión en favor de cada alma que trate de ser participante de la naturaleza divina y de ser completa en Cristo Jesús. Debe discernirse todo defecto y eliminárselo del carácter con determinación y sin contemplaciones. El pueblo de Dios debe realizar cada acto con devoción. Debe participar de cada comida como si supiera que fue una señal del amor del Dios infinito hacia ellos. La terminación de un deber debe ser el comienzo del próximo que se presente. Entonces el carácter cristiano se manifestará en una vida de continua obediencia y servicio a Jesucristo. Cualquiera sea la clase de negocios a que se dediquen los hombres, si son cristianos, deben llevar el yugo del deber a Cristo. Esta es su lealtad.
deben considerarse atados por obligaciones superiores. El Maestro Jesucristo ha puesto su yugo al cuello de cada discípulo. Al aceptar su yugo, se le da en prenda el servicio de la vida. Todo lo que pueda dañar o estorbar debe quitarse de cualquier naturaleza o carácter que sea. No debiéramos darle a Dios un servicio dividido. El Señor ha unido su naturaleza con la humanidad expresamente para que pudiera convertirse en un objeto más tangible y definido de nuestra contemplación y amor. Nos invita a acercarnos a contemplar la gran luz, el Dios invisible vestido de ropaje humano, emitiendo una gloria suavizada y amortiguada para que nuestros ojos puedan soportarla. Así que nuestra suprema obligación es pedirle a Dios el poder que dice aquí que está para nosotros, la ayuda celestial que está dispuesta a dársenos para que nosotros podamos tener ese carácter perfecto que Dios va a lograr en nosotros si nosotros lo permitimos. Porque sin esa perfección de carácter que Dios quiere que tengamos nosotros con la ayuda de su poder, nosotros no podremos estar ante su presencia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que Él está dispuesto a darnos a nosotros todo lo que sea necesario para que nosotros podamos tener esa perfección de carácter que Él ha dicho que podemos lograr tener. Así que en esta mañana Dios nos pide que vayamos a Él y le pidamos lo que Él ha prometido. Lo que Él ha prometido para cada uno de aquellos que le buscan y quieren tener esa perfección de carácter con Dios. Voy a ir de rodillas para orar, para comenzar el estudio de esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado y exaltado sea tu santo y bendito nombre. Nuevamente, temprano en la mañana, estamos aquí para estudiar tu palabra, para seguir estudiando esta verdad tan grande que necesitamos hoy nosotros, de tener un carácter semejante al de Cristo, del arrepentimiento que necesitamos y de la separación también que necesitamos del mal. Pero todo eso solamente se logra con tu ayuda, tu amor y tu misericordia. Por eso queremos pedirte que en esta mañana nos limpies de todo pecado, limpies nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos asimilar tu palabra y que el Espíritu Santo sea el que obre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenida, hermana Lilian. Si usted vio algo raro al comienzo, es que en el cuarto que yo estoy, tengo unos pequeños amigos que son unos gatos que les encanta jugar a esta hora y a veces hacen travesuras. Por eso usted ve que si yo hago una pausa o algo es que están haciendo alguna travesura y trato de decirles y de tratar de que ellos se mantengan lo más quietos posible para que no se escuche tanto ruido en la transmisión. Estamos en el tercer trimestre de esta lección que estamos estudiando, la lección Caminando con Jesús, un caminar más cerca de Dios a través del camino a Cristo. El libro de este trimestre central que estamos estudiando es el libro El Camino a Cristo. Y estamos en la tercera lección. Hemos hablado del amor de Dios hacia nosotros, que aún nosotros habiendo cometido pecado, Dios nos amó y pagó el precio que yo tenía, la deuda que yo tenía. Y este pecado creó un abismo e hizo una necesidad de un Salvador,
hizo una necesidad de un puente, y por eso está la escalera que es Cristo Jesús, donde nosotros debemos fijarnos únicamente en Él. Únicamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Únicamente el sacrificio de Cristo es el medio por la cual mi deuda de pecado ha sido sanada, ha sido salvada, porque Él decidió pagar esa deuda. Él lo hizo voluntariamente. Cristo decidió voluntariamente ser mi sustituto, ser mi garante, ser ese que agarró todos mis pecados, se los echó arriba para entonces yo poder tener el derecho de ser llamado hijo de Dios, heredero de una salvación que yo no tenía derecho, que yo no merecía. Solamente merezco esa salvación por la gracia de Dios demostrada en el amor que nos tiene al dar a su Hijo para que fuera nuestro sustituto y garante. El título central de esta semana es el arrepentimiento. Y ayer estudiamos que principalmente ayer hablamos acerca de que el arrepentimiento da tristeza por el pecado. No por las consecuencias, sino tristeza por el pecado. Tristeza por el sufrimiento que yo le causo a Cristo cuando yo peco. Y en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero hace un cambio de pensar. Cuando hay un arrepentimiento sincero, yo no puedo seguir pensando lo mismo. El arrepentimiento sincero nos hace reconocer a nosotros que somos malos, que somos pecadores y que necesitamos un nuevo corazón. Ese ruido que están escuchando es uno de los gatos que a esta hora pues le gusta hacer eso. El arrepentimiento sincero nos hace cambiar de pensar y nos hace reconocer que somos malos ante Dios y reconocer que necesitamos un nuevo corazón. Vamos a ver en esta semana un personaje que reconoció y que sintió la necesidad de un nuevo corazón y de un cambio de pensamientos. ¿Cuál fue la súplica de David al darse cuenta del peso de su culpa? A veces y siempre que nosotros leemos este salmo que vamos a leer ahora, siempre ponemos solamente en este salmo que David está pidiendo perdón, humillándose solamente por el pecado que cometió con Jezabel y Urías. Pero cuando nosotros vemos la vida de David, nosotros vemos que cuando David fue ungido como rey, David recibió el Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, David hizo maravillas. Mató un gigante, venció a los filisteos, ganaba las guerras que Saúl le mandaba a pelear. Pero cuando David tuvo que huir de Saúl porque Saúl lo quería matar, David comenzó a fallar. Mintió al sumo sacerdote diciendo mentira, y esa mentira causó que el sumo sacerdote y su familia y muchos sacerdotes perecieran de la mano de Saúl. Y después David los reconoce en los mismos salmos, y cuando viene uno de los hijos del sumo sacerdote y le dice, mira, Saúl hizo esto, David dice, por mi mentira, por mi pecado murieron los sacerdotes. Pero tenemos que entender que este que está cometiendo este pecado de mentira que causa la muerte de los sacerdotes, había sido ungido con el Espíritu Santo ya. Después va y busca ayuda a los filisteos y miente allá, y se hace loco y lo sacan. Y después David también reconoce que cometió un error en ir a buscar a los filisteos. Ayuda a los filisteos. Pero también David después va con la mente de matar a una persona que no reconoció
la bondad de David hacia sus pastores, salvando su rebaño. Y va con la mente de matar a esta persona. Va buscando la venganza, buscando venganza porque se burlaron de él. Ese hombre que había sido lleno con el Espíritu Santo. Y viene la esposa de este malvado, ocasiona que David cambie su forma de ser, de pensar, y no quiere matar ya a este hombre. Pero David ahora, después de estar casado con una mujer, se casa con Abigail más una de sus siervas. Comete adulterio, fornicación, David, el que fue inspirado por Dios. Después de todo eso, David decide irse con los filisteos y allá usa el engaño, la mentira, para engañar a los filisteos. O sea que después que David fue ungido como rey, después que recibió el Espíritu Santo, cometió una cadena de errores, sabiendo que estaba haciendo mal, cometió esa cadena de errores que lo llevó a cometer el error más grande que todos nosotros mencionamos, pero no mencionamos los errores que cometió antes. Y David, ahora en el Salmo 51, reconoce todos sus errores y sus rebeliones. Vamos a ver, Salmo 51, 1 al 4, dice así. ¿Cuál fue la súplica de David? Vamos a ver paso a paso. Ten piedad de mí, oh Dios. Primera súplica, piedad de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, no la misericordia de nadie, sino la misericordia de Dios, ten piedad de mí. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Fíjense que David habla en plural. Borra mis rebeliones. Porque David está pensando en todo lo que ha hecho. En todo lo que ha hecho. 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, David pide, ten piedad de mí, Señor. David pide, lávame más y más de mi maldad, límpiame, porque David reconoce sus rebeliones y su pecado. Y el 4 dice, fíjense bien, lo más importante, David pecó contra Jezabel y contra Urías. No, fíjense lo que dice David aquí en el versículo 4. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Contra quién pecó David? Contra Dios. Y lo reconoce para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro juicio. O sea que David reconoce la necesidad que él tiene de cambiar, de tener un corazón limpio. Pero también David reconoce que tiene que cambiar su espíritu, un espíritu nuevo, sus pensamientos. Cuando dice un corazón limpio, está hablando que esa naturaleza carnal debe morir para que la naturaleza espiritual salga. Y el único que puede hacer eso es Dios. Y David está pidiendo eso. Señor, tú. Vamos a ver. Camino a Cristo, página 24 y 25. La oración de David tras su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No hizo esfuerzo por paliar su culpa. Ningún deseo de escapar del juicio amenazante inspiró su oración. O sea, que David cuando hizo esta oración no la hizo porque Natán le había dicho vas a perder 4 hijos y ese hijo que nació de ese pecado va a morir. David no
oró por el dolor de la consecuencia del pecado, sino que David oró por el pecado, por el dolor que el pecado estaba causando. David vio la enormidad de su transgresión, vio la corrupción de su alma y aborreció su pecado. No solo oró por perdón, sino por pureza de corazón. Anhelaba el gozo de la santidad, ser restaurado a la armonía y comunión con Dios. ¿Cuál era el anhelo de David? Como leímos ahorita en el matinal, tener ese carácter perfecto de Dios. Pero fíjense, después que David recibe todo esto y recibe perdón, David después se vuelve orgulloso y hace un censo que le dijeron que no hiciera, y él como quiera lo hizo. Y entonces tuvo que pagar otra vez por ese pecado. O sea, que nosotros, como decíamos en la semana pasada, tenemos una naturaleza carnal que está constantemente en guerra con la naturaleza espiritual. Y va a haber momentos que la naturaleza carnal va a vencer, va a ganar la batalla. Pero nosotros tenemos que ganar la guerra, porque la lucha es diaria. Pablo dijo, cada día muero. O sea, que cada día nosotros tenemos que morir al yo. Tenemos que crecer espiritualmente y nacer de nuevo cada día. Porque la lucha de nosotros, la lucha del pecador, porque somos pecadores, porque tenemos una ley de pecado que está dentro de nosotros, la naturaleza carnal, la ley del pecado que dice Pablo que estaba en él, está en cada uno de nosotros, y tenemos una lucha constante en contra de esa ley del pecado. Nosotros vemos que en las guerras que se pelean en este mundo, hay batallas que se pierden, pero se gana la guerra al final. Aunque se pierdan batallas, aunque se pierdan hombres, aunque se pierdan ciudades, pero al final se gana la batalla, la guerra. Perdón. Pero se perdió una batalla, se perdió una, pero se ganó la guerra. Así somos nosotros en nuestra vida espiritual. Quizás podamos perder una batalla, pero tenemos que buscar ganar la guerra. Y solamente podemos ganar la guerra con la ayuda del comandante que no ha perdido una sola batalla. En el universo hay uno solo que no ha perdido una sola batalla, y que aunque esta guerra no ha terminado, ya él la ganó. El único que no ha perdido una batalla y que ha ganado una guerra que no ha terminado, se llama Cristo Jesús. Si tú has perdido una batalla, no te rindas. No dejes que el enemigo te diga que no puedes devolverte a Jesús, que ya estás muy lejos, que ya eres muy pecador. No dejes que Satanás gane la guerra. Solamente haz como David. Vuélvete al único que puede darte la fortaleza de ganar la guerra. El verdadero arrepentimiento de David. ¿Qué lo llevó a buscar? Salmo 51, 10 al 13. Ya lo dijimos, pero vamos a leerlo en la Biblia. ¿Qué ahora pide David? Después que David se arrepiente sinceramente, ahora David dice, yo no quiero seguir siendo el mismo. Ayer decíamos que cuando una persona acusa, maltrata, ofende a alguien y pide excusas y vuelve y lo hace y pide excusas y vuelve y lo hace y pide excusas, ayer leímos en la Biblia que llega el momento que hay que cortar con esa persona, que hay que deshacerse de esa persona, del pueblo de Dios. Hay que cortar las riendas. ¿Por qué? Porque esa persona no ha recibido, no ha experimentado un verdadero arrepentimiento. Y una joven de nuestra iglesia lo dijo claro: el arrepentimiento verdadero lleva a un cambio en la persona.
Y eso es lo que nosotros debemos entender en esta semana. El arrepentimiento verdadero tiene que lograr un cambio en mí. Tiene que lograr un cambio en mi vida completa. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos a través del arrepentimiento que Él nos da a nosotros por amor. Debe causar ese cambio en mi vida. Salmo 51, 10 al 13 dice lo que ahora David pide. Ahora David dice: crea en mí. Fíjense que David está hablando personalmente, como decíamos ayer y en la semana pasada. Estas lecciones deben ser personales. Debe ser para mí. Que nos pongamos una gringola como los caballos y miremos solamente a Cristo. Que no miremos los que están a nuestro alrededor, los que están a nuestro lado. No. Que yo sea el único que esté mirando a Cristo y que Él me esté mirando a mí. Y que el arrepentimiento venga hacia mí y vaya mi confesión a Cristo, olvidándome de lo que está al lado. Porque David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pero no se queda ahí. Y renueva, haz nuevo, crea nuevamente un espíritu nuevo dentro de mí. Cambio de pensamiento, que esos malos pensamientos, esa envidia, ese orgullo, esa vanagloria, ese supuesto poder que yo tengo, que soy mejor que los demás, es todo ese sentimiento de ser mejor que los demás, todo eso salga de nosotros, salga de mí. Eso es lo que David está pidiendo. Un rey, una persona que sabía que había sido ungido como rey y que de ahora en adelante él iba a gobernar, ahora dice: no, Señor, esto de que yo soy mejor que mis súbditos, quita eso de mí. Yo soy igual que ellos. Ante tu presencia, yo soy tan pecador como el más grande de los pecadores. Y eso es lo que tiene que estar nuevo delante de nosotros. Tiene que ser renovado y entender que nosotros somos igual en todo. Todos somos iguales. Dice el 11: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque en el momento que David cometía esos errores, el Espíritu Santo no podía estar en él. Y David reconoce que cada vez que yo cometo un error, el Espíritu Santo no puede estar conmigo. Se tiene que alejar. Porque el Espíritu Santo no puede estar donde está el pecado. Y David, reconociendo eso y reconociendo que el pecado hace la separación del hombre con Dios, David dice: Señor, mi pecado me ha separado de ti. Mi pecado ha logrado que el Espíritu Santo se vaya alejando de mí. Por favor, que eso no ocurra. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu libre me sustente. Cuando volvamos a estar ante la presencia de Dios, cuando volvamos nosotros a estar nuevamente con el Espíritu Santo, cuando recibamos nuevamente el gozo de la salvación, cuando seamos libres de la esclavitud del pecado, fíjese lo que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. No puede haber un maestro, no puede haber una persona, y no podemos poner una persona a enseñar a los demás cuando sabemos
que esa persona no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Una persona que nosotros sabemos que con su actitud, con su forma de ser, ha alejado la presencia de Dios y el Espíritu Santo de su ser, nosotros a sabiendas y sabiendo que Él está así, no podemos ponerlo a enseñar a los demás. Eso dice la palabra de Dios. Porque aquí David dice, cuando tú no me eches delante de ti, cuando no me quites el Espíritu Santo, cuando vuelva el gozo de la salvación y yo sea libre del pecado, entonces enseñaré. Eso dice la palabra de Dios. Dice en Obreros Evangélicos, Gospel Workers, de 1892, en la página 451 y 452. Escuchemos, prestemos atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Crea en mí un corazón limpio. Este es un inicio correcto. Es el mismo fundamento del carácter cristiano, pues del corazón mana la vida. Si todos, ministros y el pueblo, buscaran que sus corazones estén bien con Dios, veríamos mayores resultados de la obra que se hace. Cuanto más importante y de mayor responsabilidad sea tu obra, mayor será la necesidad de que tengas un corazón limpio. Se provee la gracia necesaria y el poder del Espíritu Santo obrará con cada esfuerzo que hagas en esa dirección. Pero escuchen ahora. Escuchen ahora. Escuchemos ahora. Escuchemos lo que dice aquí la palabra de Dios. Si cada hijo de Dios le buscara y perseverantemente, habría mayor crecimiento en la gracia. Cesarían las disensiones. Los creyentes serían de una mente y un corazón, y prevalecerían la pureza y el amor en la iglesia. Somos transformados por la contemplación. Cuanto más contemplas el carácter de Cristo, mejor te asemejas a su imagen. Ven a Jesús tal como eres, y Él te recibirá y pondrá una nueva canción, una alabanza a Dios. Miren, yo quiero leer ahora, voy a salir de aquí, voy a entrar a buscar una cita, porque David dice, mira, Señor, yo no puedo enseñar a menos que tú estés conmigo y tu Espíritu Santo esté en mí. Y ayer leímos y estudiamos de que una persona que no cambia, que se dice ser hijo de Dios, que dice arrepentir, si no cambia, hay que desecharlo. Y lo vamos a seguir estudiando esta semana. Vamos a ver el personaje en esta semana que rechazaron el llamado al arrepentimiento y Dios los cortó. Pero fíjense lo que dice aquí. Y esta cita se encuentra en Testimonios para los Ministros, página 128.1. Dice así: la prueba de discipulado no se aplica tan estrictamente como se debiera a aquellos que se presentan para el bautismo. Debe saberse si los que profesan estar convertidos están simplemente adoptando el nombre de adventistas del séptimo día, o si están tomando su posición del lado del Señor para salir del mundo y separarse y no tocar cosa inmunda. Escuchen esto. Cuando den evidencia que entienden plenamente su posición, han de ser aceptados. Pero ahora escuchen. Pero cuando revelan estar siguiendo las costumbres y modas y sentimientos del mundo, ha de tratarse con ellos con firmeza. Si no sienten ninguna preocupación por cambiar su conducta, no deben ser retenidos como miembros de la iglesia. El Señor
desea que aquellos que componen su iglesia sean veraces y fieles administradores de la gracia de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Y eso está complementando lo que leímos ayer en Tito 3, 10 al 11. Tito 3 de 10 al 11 está diciendo lo mismo que acabamos de leer. Cuando una persona no quiere cambiar, cuando una persona quiere seguir siendo igual y que no quiere que Dios cambie su corazón, no permite, no acepta la necesidad que Dios dice que tenemos que cambiar, que tenemos que dejarle que Él ponga un corazón nuevo dentro de nosotros, limpio, y que ponga un espíritu nuevo dentro de nosotros. Cuando una persona no quiere hacer eso, no acepta eso, debe ser sacado de la iglesia. No se le debe permitir permanecer en la iglesia. Como miembro, puede estar en la iglesia y sentarse como visita, ya no como miembro, no debe tener ningún cargo, no debe tener ninguna responsabilidad, porque eso afecta a la iglesia. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de un arrepentimiento y del arrepentimiento y la entrega total a Cristo? Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. 2:4. El arrepentimiento y la entrega total a Cristo, la Biblia nos enseña esto. Romanos 2:4. O menospreciar las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que es por la bondad de Dios, que es por el amor de Dios hacia nosotros, que Él nos guía al arrepentimiento. Y escucha esto, por favor, escucha esto. Todavía Dios está llamando a todo aquel que se ha apartado, aún sea a sabiendas, aún sea por despecho, aún sea por odio, aún sea por lo que sea, todo aquel que se ha apartado de Dios, a sabiendas, todavía el Señor lo está llamando al arrepentimiento. Todavía ese llamado está ahí, vigente, porque Dios no quiere que el impío se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vayamos a los pies de Cristo arrepentidos y que todos recibamos la salvación que ha sido ganada para cada uno de nosotros. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Queremos que nuestros pecados sean borrados. Nosotros queremos que nuestros pecados sean quitados y sean borrados. Esto ya lo leímos la semana pasada y lo vamos a leer nuevamente. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertidos. En Hechos 2, capítulo 38 dice: entonces Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese para que cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El perdón no borra pecados. Los pecados van a ser borrados cuando dice aquí: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Arrepentíos y convertíos. Corazón limpio, espíritu nuevo. Pedro está diciendo lo mismo que está pidiendo David en su oración. Pedro dice: arrepentíos y convertidos. Corazón limpio, espíritu nuevo. Para que entonces mis pecados sean borrados y puedan ser colocados sobre Satanás cuando Cristo venga por segunda vez.
porque en este momento mis pecados están allí, todavía en el libro, escrito en el libro de las memorias, están sobre Cristo. Si yo me arrepentí, si yo confesé con corazón contrito y si yo me he alejado del pecado, los pecados están sobre Cristo. Pero cuando Cristo diga consumado es, todos esos pecados que dicen perdonado, y si yo estoy sellado para la salvación, si mi nombre está escrito en el libro de la vida, todos esos pecados son borrados del libro porque ahora son puestos sobre Satanás. Pero para que eso ocurra, yo tengo que arrepentirme y convertirme. Yo no puedo seguir siendo igual. Y Hechos 5:31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra a Cristo por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué Dios ensalzó a Cristo? ¿Para qué? Para darme arrepentimiento a mí y para que mis pecados fueran perdonados por su sangre. No por nada que yo haga, no porque yo me llame yo a mí mismo santo, justo y bueno, mis pecados son perdonados. No, mis pecados son perdonados cuando yo reconozco que necesito un arrepentimiento, cuando yo confieso mis pecados, cuando yo voy ante Cristo y le doy todo mi ser, cuando yo permito que haya un corazón limpio, cuando yo permito que Él renueve un espíritu, entonces mis pecados son perdonados y entonces ahora viene una conversión y entonces mis pecados van a ser borrados porque Cristo con su sangre los limpia y los echa sobre Satanás. Los limpia de mí y los echa sobre Satanás con la sangre redentora de Cristo Jesús. Por eso es que estamos diciendo que el tema central de mi salvación, yo no sé la tuya, pero el tema central de mi salvación, el centro, el fundamento, se llama Cristo Jesús. No se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, no se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, no se llama ningún ministerio, no se llama Secreto Revelado, no se llama La Voz de la Esperanza, no se llama ningún ministerio. El centro de mi salvación se llama Cristo Jesús. Y eso fue lo que entendió David. Eso es lo que entendió Adán. Eso es lo que entendió Abraham, ese mentiroso y adúltero, lo entendió, que el centro de su salvación no era nada de este mundo. Por eso ellos tenían su vista puesta en esa ciudad que no fue hecha de mano. Cuando nuestra vista se salga de este mundo, cuando nuestra vista se salga de todo lo que tenemos aquí y pongamos nuestra vista en esa ciudad no hecha de mano, entonces, el yo comenzará a morir. El Camino a Cristo, página 26. Dice así: tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Quiero leer esto otra vez, a ver si esto puede entrar en nuestra cabeza para nosotros poder entender la necesidad que tenemos hoy, en este momento, en esta hora, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, si tú vas en el carro, si tú vas, si estás trabajando, si tú estás levantado ahora y estás en la cocina haciendo algo y estás escuchando, en este momento, pon en tu mente este pensamiento para poder entender la necesidad que tenemos nosotros de Cristo Jesús. Dice así: tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Y sigue diciendo: Él, Cristo, es la fuente de todo buen impulso. ¿Por qué?
Porque acuérdate que la semana pasada leímos que de lo inmundo no sale nada limpio. Y acuérdate que para Dios, sin Cristo, nosotros somos trapos de inmundicia. Y dice aquí que solamente a través de Cristo está la fuente de todo buen impulso. Cristo es el único. Cristo es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencia que el Espíritu de Cristo está obrando en nuestro corazón. Camino a Cristo, página número 26. Arrepentimiento sincero. El arrepentimiento sincero tiene que verse esto en nosotros. Cuando hay un arrepentimiento sincero, la gente tiene que ver en nosotros un cambio de pensar. La gente tiene que ver en nosotros que reconocemos que somos malos y que necesitamos de Cristo, su Espíritu, para poder ser cambiados, para poder tener un corazón limpio, para tener un nuevo espíritu, para que nuestros pecados sean borrados. Yo no sé tu vida. Yo no conozco por lo que tú estás pasando. Yo no conozco si en este momento, no sé si en este momento te sientes agobiado, si te sientes desesperado porque todo en tu vida es un colapso. Ha llegado quizás la enfermedad, ha llegado quizás la soledad, ha llegado quizás el maltrato, te han acusado falsamente, te han maltratado, sientes que todo el mundo está en contra tuya. Así se sentía David. Y David, en medio de todo ese peso de culpa, se sentía aplastado por la culpa, sentía que el pecado lo estaba aplastando y separando cada vez más de Dios. Y en medio de ese pesar, David levanta la súplica y Dios lo escucha y lo renueva. Yo te digo en esta mañana que todavía Dios está ahí, con el oído abierto, escuchando la súplica que tú le hagas. Y Él te va a responder de acuerdo a su voluntad. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Aceptar su voluntad. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, estoy aquí ante tu presencia, sintiéndome como David, sintiendo que el pecado que está en mí está haciendo una brecha y está separándome de tu presencia. Por eso quiero, como David, suplicarte que pongas un corazón limpio dentro de mí, que renueves un espíritu dentro de mí, para que yo pueda convertirme y que mis pecados sean borrados. Hago esta oración personal porque así debe ser. Debemos nosotros personalmente buscar de ti cada día
Por eso en este momento yo quiero pedir que cada persona que está viendo y escuchando, que sienta la necesidad de buscar de ti cada día. Que no dejemos que Satanás gane, que no permitamos que Satanás siga ganando. Y que nosotros podamos poner todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu en tus brazos para que tú puedas obtener la victoria siempre. Perdónanos, Señor. Límpianos. En tus manos pongo a estas 7 personas que veía, que estaba ahí, solamente vi un nombre, Livia. Tómala, Señor, a ella en sus pesares, en sus cuidados, en sus deseos, en su voluntad, que sea la tuya. Y las demás personas que no veo su nombre, donde estén, en camino al trabajo, en la casa, en la escuela, donde estén, Señor, no los abandones. No nos abandones, que nunca estemos fuera de tu presencia y que tu Espíritu Santo siempre esté con nosotros. Al comenzar este día de trabajo, nos ponemos en tus brazos para que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. Todo te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un placer haber estado con ustedes en esta mañana. Estos estudios de este libro, El Camino a Cristo, les digo que no van a ser fáciles, porque este libro nos va a tener que tocar el corazón si queremos verdaderamente caminar con Cristo. Y este libro nos enseña que todavía, en este día, todavía, la gracia de Dios, el amor de Cristo y la ternura del Espíritu Santo están aquí diciendo: hijo, vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe en este día.